En este video vamos a ver un poco sobre los entornos para ciencia de datos. Muchos entornos que podemos utilizar hoy en día están basados en la web y muchos de ellos son en la nube, pero también podemos levantar un entorno para ciencia de datos en local. Esto gracias a que agradecemos a un físico colombiano que es Fernando Pérez, quien tuvo la idea, ¿no?, de crear IPython, que básicamente nos va a permitir en la web, ¿no?, usar la sintaxis de lenguaje de programación por colores, con autocompletado y todo eso. Entonces hoy en día se ha extendido no solamente para Python, sino para otros lenguajes como R y como Julia. Hay una diferencia que debemos entender, la diferencia entre lo que son los netbooks y los scripts, ¿no? Básicamente un netbook, un cuaderno de programación, en este caso puede ser Jupyter, ¿no? Netbook. Básicamente es como un cuaderno en la cual tiene celdas, ¿no? Lo vamos a llamar celdas, donde yo puedo introducir códigos y puedo estar probando el código, ¿no? Básicamente un cuaderno sería como una página para prototipar, ¿no? Voy practicando, probando códigos, viendo cómo funciona, y una vez que yo tengo ya el código funcional, ya hace lo que necesito, ya este cuaderno lo puedo migrar ahora sí a un script y lo puedo pasar a un código y para que se ejecute en forma normal, como debería ser un código, ¿no? Entonces el script ya sería un código, digamos en Python, .py, donde está todas las instrucciones y se ejecuta en forma mucho más rápida y, y esto se hace ya cuando todo el prototipado se ha terminado en un cuaderno. Entonces vamos a usar Jupyter como un prototipado de un script para probar y entender cómo funciona, y una vez que vemos que ya funciona correctamente vamos a migrar hacia un script. Uno de los notebooks más utilizados hoy en día para ciencia de datos es el proyecto Jupyter, ¿no?, que básicamente tiene una licencia open source, me parece, y que lo podemos instalar en nuestras máquinas en local y lo podemos utilizar sin ningún problema. Esto te puede exportar en diferentes formatos como HTML, LaTeX, PDF. Incluso LaTeX está incluido dentro de Jupyter, ¿no? Podemos usar las fórmulas, la sintaxis que usamos en LaTeX dentro de Jupyter. Entonces existen diversos tipos de netbooks, algunos que están en la nube como Google Colab, como DeepNote, como Kaggle Kernels, y otros que vamos a tratar de usar en local como sería Jupyter Notebook o Jupyter Lab, que podemos instalar en local, ¿no? Y cada uno tiene ventajas, cada uno tiene desventajas. Incluso en local puedo levantar nuestro Jupyter dentro de Visual Studio Code, también es posible. Uno de los más utilizados es Google Colab, ¿no?, que básicamente es un cuaderno al estilo Jupyter, pero que está dentro de Google y que nos da muchas opciones para poder programar. Una de las ventajas es que Google Colab nos va a brindar lo que es GPUs y TPUs para un procesamiento mucho más rápido, ¿no? Y podemos integrar también Google Drive, los archivos que tenemos dentro de Google Drive, para jalarlos dentro de nuestro Google Colab. Debemos entender que en ciencia de datos generalmente trabajamos con archivos en formato CSV, que son archivos separados por comas, o en algunos casos puede ser separados por punto y coma o por espacios, ¿no? Lo más usual es que se separe una coma para separar un dato de otro dato, ¿no? Entonces podemos que esto es un archivo en formato CSV. Tenemos en la primera fila el encabezado, ¿no?, de los datos, y luego en las siguientes filas los datos ya de todo el archivo. Y esto con un visor de CS podemos abrirlo como si fuera una tabla, ¿no? Se puede visualizar como una tabla. ¿Qué librerías vamos a usar en la ciencia de datos? Bueno, las librerías básicas que podemos usar en ciencia de datos son las librerías como Matplotlib, que nos va a permitir generar gráficos sobre listas y arrays; la librería de NumPy, que nos permite manipulación de vectores; Pandas para la manipulación, análisis de datos en tablas y series temporales; SciPy para herramientas de algoritmos matemáticos; y Seaborn para visualización de datos estadísticos. Son las herramientas básicas o librerías que necesitamos para hacer un SQL de ciencia de datos. ¿Cómo instalamos estas herramientas? Usamos pip, ¿no?, pip install, y podemos instalar cada elemento, y cuando queremos usar tenemos que importarlos, como vemos aquí, ¿no? En la práctica ya lo vamos a ver, es bastante sencillo. Por otro lado tenemos DeepNote, que básicamente sería una alternativa a Google Colab,
y tiene algunas ventajas que DivNote tiene un entorno un poquito más amigable, también se puede integrar con Google Drive. Por el momento nos dan unas 50 horas de uso personal al mes. Tiene muchas ventajas, incluso tiene una consola y puede integrarse con otras herramientas externas. Incluso te permite hacer SQL sobre datos, ¿no? Sobre datos en formato CSV. Podemos usar Visual Studio Code para programar en local. Y bueno, podemos instalar, como ven aquí, algunas extensiones que nos van a permitir usar Visual Studio Code para programar en local. En este caso, lo más común para trabajar en local es instalar el Jupyter Notebook dentro de nuestro propio máquina, ¿no? En localhost. Pero lo recomendable es que debemos trabajar con ambientes virtuales, ¿no? Dentro de un entorno virtual. No se recomienda trabajar en la raíz de Python, instalar todas las librerías en Python. ¿Qué ocurriría eso? Que tenga un ambiente compartido. Instalé el Pandas, el NumPy, Matplotlib, Seaborn, todo lo instalo en un servidor local en la raíz de Python. Y cuando yo creo un proyecto, mi primer proyecto va a funcionar, porque ahí voy a descargar todas las versiones de las librerías. Pero cuando voy a crear otro proyecto de acá a un año o medio año y las librerías han cambiado de versiones, voy a tener problemas porque este proyecto ya va a dejar de funcionar. Entonces yo voy a actualizar las librerías para que este proyecto funcione, pero cuando quiero regresar a este proyecto ya no funcionaría. Entonces existen en Python problemas con versiones, librerías y todo eso. Por lo tanto, es necesario que nosotros implementemos entornos virtuales. En un entorno virtual lo que hacemos es que tenemos una máquina local, creamos un ambiente virtual, como ven aquí, un ambiente virtual como se puede ver aquí, y en ese ambiente virtual levanto el proyecto. Entonces cada proyecto que voy a crear nuevo va a estar en un ambiente virtual nuevo. De esa forma, este ambiente contiene su propia versión de Python, contiene su propia versión de cada librería que voy a usar y cada ambiente individualmente contiene su propia versión de librería que se va a utilizar. Por otro lado, tenemos entornos integrados para desarrollo, para ciencia de datos, como puede ser Anaconda, Conda, que tiene ya un conjunto de librerías instaladas, viene con Jupyter, viene con todo lo necesario, viene con más de 150 módulos que tú puedes usar para usar Python. Si desean, también pueden utilizar Anaconda. Entonces vamos a entrar a la parte práctica donde nosotros instalamos nuestro Jupyter Notebook en local. El proceso es el siguiente: instalamos pip install virtualenv para poder crear entornos virtuales. Primero debemos tener instalado Python, ¿no? Entonces, si vamos a una terminal, primero debemos verificar que tenemos instalado Python, ¿no? Si no lo tenemos, tenemos que descargar Python e instalarlo, ¿no? Desde su página oficial. Y en este caso me dice que está instalado Python, no hay problema. Luego tendría que hacer pip install virtualenv, ¿no? En mi caso yo ya lo tengo instalado. Esto es en global, porque solo me permite crear virtualenv. Me dice que ya cumplo con los requisitos. Y luego tendría que hacer pip virtualenv en prueba. Esto te va a crear un entorno virtual, ¿no? Entonces, si me voy yo al disco de, en este caso, tengo una carpeta que se llama Jupyter. Y dentro de Jupyter yo tengo un entorno virtual que lo pueden ver por aquí, está en prueba, ¿no? Y en ese entorno virtual que se ha creado con este comando virtualenv, se crea una carpeta donde van a estar todas las librerías necesarias para poder utilizar, ¿no? Si revisamos la carpeta en prueba, vamos a darnos cuenta que tiene ahí, ¿no? Su propio script y tiene su propio, todas las librerías de Jupyter que se han instalado y todo lo necesario dentro de esto. Entonces, eso va. Para poder usar este entorno virtual dentro de Jupyter Notebook, debemos hacer esto de aquí: instalar el iKernel y luego vincular con este comando ese kernel que hemos creado con el entorno virtual. Finalmente instalamos el Jupyter Notebook, o también puede ser el Jupyter Lab. Y abrimos con el comando Jupyter Notebook si quieres usar Jupyter Notebook, o Jupyter Lab si quieres usar Jupyter Lab. Muy bien, yo tengo ya todo creado. Voy a levantar el entorno virtual que se llama en prueba. Voy a activar /scripts active. En el caso de Windows, ¿no? Ya tengo levantado el entorno virtual. Se dan cuenta aquí que me muestra que tengo levantado el entorno virtual. Y luego simplemente tendría que hacer Jupyter Notebook, ¿no? Y eso me levantaría en un navegador el cuaderno de Jupyter, ¿no? Para poder
ya empezar a programar. Aquí lo tenemos y tenemos el cuaderno, ¿no? Y podemos crear un nuevo cuaderno aquí para poder hacer una prueba de un experimento. Por ejemplo, yo tengo aquí Big Data y aquí ya tengo códigos que hemos estado avanzando en las clases, ¿no? En este caso hemos probado lo que es scrapping, ¿no? Scrapping, y hemos usado Requests y Beautiful Soup para obtener datos de páginas web, ¿no? Entonces justamente aquí se está explicando cómo funciona, ponemos el código y lo ejecutamos, ¿no? Si tú quieres crear un nuevo entorno aquí, simplemente pondrías new y aquí te aparece el kernel, que sería la raíz, y el entorno virtual. Entonces si quieres crear en el entorno virtual, creas en el entorno virtual y aquí puedes empezar a probar, ¿no? El código, a programar, importar librerías. Incluso acá puedes hacer con comandos, ¿no? Para visualizar datos. Puedes hacer pip install, ¿no? Los comandos que vas a usar siempre utiliza el signo de admiración y todo eso, ¿no? Puedo poner variables. Acá puedo programar en Python sin ningún problema. Digamos, bs13, ejecuto. Luego creo una nueva celda y digo suma es igual a más b. Listo, puedo ejecutar otra celda y luego aquí hago simplemente de frente puedo poner suma o puedo hacer un print suma, ¿no? Entonces aquí también puedo hacer print paréntesis. Voy a usar el fstring, ¿no? Es un formato que se ha activado en las últimas versiones de Python, donde tú puedes imprimir, por ejemplo, la suma de esta forma. La suma es dos puntos, cerramos y vamos a usar el formato que se utiliza en JavaScript, que es básicamente con llaves, y le pongo suma. Entonces puedo poner una cadena y una variable entre llaves para imprimir. Es algo mucho más limpio y más utilizado en la actualidad en lenguajes modernos, ¿no? Como JavaScript y lo demás. Entonces ya tengo todo un entorno de programación, como un cuaderno donde puedo incluso documentar, ¿no? Si necesito poner un título, simplemente yo podría poner aquí que esto va a ser un título y le digo, listo, aquí le vamos a poner un título y le voy a poner guía de Jupyter. Entonces, y me sale ahí, ¿no? O sea, puedo poner texto y puedo poner código y todo funciona correctamente. Esa es la ventaja de usar Jupyter, y si queremos usar Jupyter Lab también podríamos levantar nuestro entorno con Jupyter Lab, ¿no? Que tenemos también instalado. Aquí me falta una T. Aquí. Y básicamente Jupyter Lab es una evolución de Jupyter Notebook, porque aquí ya te permite trabajar con proyectos. Tiene más opciones, ¿no? Te aparece la carpeta, pero al final puedes crear un cuaderno de la misma forma como hemos creado, ¿no? Por ejemplo, este es el que estuvimos trabajando y también podemos ejecutar de la misma forma sin ningún problema, y podemos tener aquí las celdas que queremos usar, ¿no? Ahí está. Entonces también se puede, si desean usar Jupyter Lab, también pueden usar, o si quieren pueden usar Jupyter Notebook, el que les parezca mejor y se acomode a su necesidad.